¿Cómo están, jóvenes de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, en la materia de balance de masa y energía? Vamos a hacer un segundo problema ya acerca de las variables que intervienen en los balances de masa. Entonces, en este caso vamos a hacer un segundo ejemplo, ya, en el que quiero obtener, digamos, una gaseosa, ¿sí? Les estaba hablando en el anterior de naranja, de simolacha. Entonces, para eso vamos a necesitar, digamos, esencialmente dos equipos. El primero, que va a ser un reactor que no sea enchaquetado, pero que sea con agitación. ¿Estamos de acuerdo? A él le vamos a agregar un componente A esencial que es A, para nosotros va a ser agua. ¿Estamos de acuerdo? Acá vamos a tener otra corriente, ¿sí? Donde vamos a tener B, el azúcar, C, que sea el colorante, ¿ya? Y podemos colocarle un D que sea la esencia, ¿no? Si es de naranja, entonces, ¿no es verdad? La esencia de naranja. Introducimos las dos corrientes y por acá va a salir, ¿sí? ¿Qué componentes? Como es sin reacción química, va a salir A, B, C y D. En otras palabras, estos cuatro componentes va a ser nuestro jarabe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a definir las corrientes. Aquí que sería la corriente 1, la corriente 2 y que sea la corriente 3. Vamos a someterlo a una gasificación. Queremos hacer una gaseosa, les dije, ¿no es verdad? Entonces, acá lo que vamos a tener es una torre de absorción. En esta forma. ¿Sí? Va a ingresar por la parte superior. ¿Estamos de acuerdo? Por la parte inferior vamos a tener una fase gaseosa en el que vamos a introducir E, componente E, el CO2, F, que sea el aire. Es una mezcla de CO2 y aire. ¿Estamos de acuerdo? Le vamos a poner E1. ¿Por qué? Porque acá a la salida, no todo el CO2 que tenemos en la fase gaseosa va a pasar a la fase líquida del jarabe, ¿no es verdad? Siempre va a haber un remanente. Entonces ahí le vamos a llamar E2, o sea, el remanente de CO2. Y F, que para nosotros va a ser el inerte, aire. ¿Estamos de acuerdo? El mismo aire. Entonces, por acá, por la parte baja, lo que vamos a tener es una fase líquida. Este es por si acaso también fase líquida, ¿no es verdad? Por si acaso es fase líquida. ¿Estamos de acuerdo? Por acá, ¿qué es lo que vamos a tener? El jarabe más el CO2. Si nos ponemos aquí tenemos A, tenemos B, C, D, son los cuatro que componen el jarabe, ¿sí? Más E1, ¿no es verdad? Entonces, acá fijamos las corrientes. Esta es la corriente 3, que sea la corriente 4, ¿sí? Que sea la corriente 5 y la corriente 6. Entonces, acá tengo mi equipo número 1 y equipo número 2. Entonces, miren, lo que acabamos de hacer es fijar las corrientes, ¿sí? Más
las sustancias que están interviniendo en este proceso. ¿Para qué? Para fijar las variables. Acá lo único que nos falta es decir cuánto de agua estamos colocando acá, cuánto de azúcar, colorante, naranja, o sea, los porcentajes, ¿no es verdad? Acá de la misma forma, cuánto de líquido estamos introduciendo, cuánto de aire estamos introduciendo, cuánto de CO2, en qué concentración, y en qué concentración está saliendo. Eso lo vamos a hacer ya cuando entremos a los balances de masa exclusivamente. ¿Estamos de acuerdo? Mientras tanto estamos fijando qué variables intervienen, qué cocientes, ¿no es verdad? Como en la anterior clase que habíamos hecho virtual. Entonces, miren, tengo cuántos cocientes, tengo 6 cocientes. Si voy a agregar aquí más equipos, puedo colocar un separador, puedo colocar un intercambiador, etcétera, etcétera. Miren de que se me va a agrandar las cocientes y tal vez también se me van a incrementar las composiciones, ¿no es verdad? Entonces lo que vamos a hacer es acá, miren, a mi parecer, ¿por qué no hacemos la identificación de las variables tanto en flujo molar y en flujo básico de la cociente 6? Ustedes lo pueden hacer de las demás cocientes, como habíamos hecho en la anterior, ¿se acuerdan? Entonces, desde el punto de vista molar, ¿no es verdad? Flujo molar, lo que vamos a tener es lo siguiente. Hemos identificado la cociente 6, ¿no es verdad? Muy bien, vamos a fijar entonces los flujos, ¿de acuerdo? En cada una de las cocientes. Entonces decimos, como hemos hecho para la cociente 6, entonces tengo a N6, que va a ser el flujo molar total de la cociente 6, ¿no es verdad? Cuyas unidades son moles en 4, ¿sí? Sobre el tiempo, puede ser en segundos, en horas. Identificamos para cada uno de los componentes, que va a ser cociente 6 para A, va a ser flujo molar parcial de la cociente T6 del componente A. ¿En qué unidades? Moles de A sobre horas, ¿verdad? Hacemos lo mismo para B. Flujo molar parcial de la cociente 6 del componente D. ¿En qué unidades? Mol de B por hora. A, ¿qué es para nosotros? ¿Qué era A? Agua, ¿no es verdad? B, ¿qué es? Azúcar, o sea, acá es lo mismo, ¿no es verdad? Cuidado que no cambien. Esto es A es agua, B es azúcar, C es el colorante, D es la naranja y E es el CO2, ¿no es verdad? Como hemos dicho, esto compone el jarabe. Obviamente que el jarabe puede tener muchos otros más aditamentos, ¿no es verdad? Estamos fijando que solamente 4. Y el CO2. Entonces, todo esto compone la gaseosa.
¿De qué? De naranja, ¿no? Entonces allá, cuando estoy diciendo A, me estoy refiriendo al agua. Cuando estoy diciendo B, me estoy refiriendo al azúcar, ¿no es verdad? Y así sucesivamente. Para C, flujo molar parcial de la corriente 6 del componente C en mol de C por hora. Para D, flujo molar parcial de la corriente, ¿qué le ponemos? 6 del componente D en mol de D por hora. ¿No es verdad? Y para el último, que va a ser E1, ¿no? El CO2 que está pasando a la fase líquida. Flujo molar parcial de la corriente C del componente E1 en mol de E1 por hora. Ahora, si quiero saber qué cantidad, no acá, ¿no? Aquí. ¿Qué cantidad de A estoy introduciendo? ¿Qué cantidad de B? ¿Qué cantidad de C? Tengo que conocer los porcentajes, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? Entonces acá, para la cantidad de porcentaje de A, la fracción molar, ¿recuerdan cómo tenía que ser? En la primera clase hicimos N de 6 de A sobre el flujo total, ¿no es verdad? Si queremos hacer para B, va a ser N6 de B sobre N6. Queremos hacer para C, va a ser N de C6 sobre N6. Queremos hacer para D, va a ser igual a N6 de D sobre N6, o sea, el flujo total. Y el último, si queremos hacer para el CO2, va a ser N6E1 sobre N6. ¿No es verdad? Entonces, podemos hacer cualquiera de estas más. Esta de acá, digamos, una. ¿No es verdad? Para la corriente 2, digamos, ¿no? Esta es la corriente 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hagamos un componente, cualquiera, ¿no? Primero, la corriente total. Flujo molar total de la corriente 2. ¿En qué unidades? Mol de 2 por O. Quiero hacer sus componentes. N de 2 de B, o sea, del azúcar, es el flujo molar parcial de la corriente 2 del componente B en mol de B por hora. ¿No es verdad? Para C, hago lo mismo, flujo molar parcial de la corriente 2 del componente C en mol de C por hora. Para D, flujo molar parcial de la corriente 2 del componente D en mol de D hora. Sus fracciones para B va a ser N2 de B sobre la corriente total. Para C va a ser NC de 2 de la corriente total. Para D, miren, si ustedes se dan cuenta, esto se vuelve recurrente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y así puedo hacer para las otras corrientes y sus componentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Seguidamente voy a borrar la pizarra y nos vamos a ir con la parte de flujo másico. Muy bien, hacemos para flujo másico. Entonces, las mismas corrientes, ¿no? Sí. Entonces aquí tengo F6, que va a ser el flujo másico total de la corriente de 6 en este caso, kilogramos de 6 por hora. Sus componentes van a ser, acá miren, tengo 5, ¿no será? Va a ser F de 6 del componente A, va a ser flujo másico parcial de la corriente 6 del componente A, componente A en kilogramos de A por hora. Hacemos para B. Flujo másico parcial de la corriente 6 del componente B en kilogramos de B por hora. Para C, aquí flujo másico parcial de la corriente 6 del componente C en kilogramos de C por hora. Aquí F de 6 de D, flujo másico parcial de la corriente 6 del componente D en kilogramos de D por hora. Aquí el otro componente que es 1, ¿verdad? E1, flujo másico parcial corriente 6 del componente E1 en kilogramos de E1 por hora. Sus concentraciones, ¿se acuerdan? Ya no es fracción molar, es fracción másica. Entonces hacemos de A, esto va a ser F de 6 de A sobre F de 6 para la fracción másica de B, va a ser F de 6 de B sobre F de 6. Para C, fracción másica de C de la corriente 6, va a ser F de 6 de C sobre F de 6. O sea, el flujo parcial de la corriente 6 del componente C, o sea, parcial sobre total. Para D, F de 6 de D sobre F de 6. Y el último, que es para el CO2, fracción de 6 de E1, va a ser F de 6 de E1 sobre F de 6. Hacemos lo mismo para la corriente 2. La corriente 2 nos da F de 2 va a ser igual al flujo másico total de la corriente 2 en kilogramos de 2 por hora, ¿verdad? Sus componentes van a ser F de 2 de B, o sea, del azúcar, va a ser flujo másico parcial de la corriente 2 del componente B en kilogramos de B por hora, ¿no? Para C va a ser lo mismo, flujo másico parcial de la corriente 2 del componente C en kilogramos de C por hora. Para el componente D
f de 2 de D, flujo másico parcial de la corriente 2 del componente D en kilogramos de D por hora. Y sus correspondientes fracciones másicas, 2 del componente B, esto va a ser F de 2 de B sobre el flujo total. Esto para la corriente 2 del componente C, la fracción másica, va a ser F de 2 de C sobre el flujo total. Y el último, la fracción másica del componente D de la corriente 2 va a ser igual a el flujo molar del componente D de la corriente 2 sobre el flujo total. Entonces, de esta forma, jóvenes, lo que ustedes pueden apreciar es de que podemos identificar las variables que están interviniendo en cada una de las corrientes de este proceso, ¿sí? Más sus correspondientes concentraciones o sus porcentajes que están interviniendo en cada una de las corrientes. ¿Para qué? Para que más adelante, cuando tengamos ya problemas reales, nosotros sepamos identificar, ¿sí?, qué corrientes están ingresando o saliendo de cada equipo, qué variables están interviniendo en ello, cuántos componentes y cuáles son sus concentraciones. ¿Para qué? Para poder hacer el correspondiente balance de masa. ¿Sí? Entonces, quiero agradecerles por su atención. Cualquier duda que tengan ustedes, jóvenes, me pueden escribir en horario de clase en el Google, Classroom, donde nos vamos a ver, vamos a podernos escribir. ¿Estamos de acuerdo? Esperemos, como siempre digo, ¿no?, de que este problema pase ya. Entonces, ustedes ya tienen dos problemas con los cuales pueden ustedes practicar. Vean que no hemos resuelto todas las corrientes. Entonces, yo les voy a pedir de que en sus casas puedan resolver o completar ya todas las corrientes más sus componentes, tanto del ejercicio 1 como de este ejercicio, ¿sí? Cosa que cuando empiecen las clases podamos evaluar justamente lo que acaban de hacer. Y para la siguiente clase se los estoy preparando una práctica con 2 ejercicios en la cual van a poder realizar todo lo que hemos hecho hasta el momento, ¿sí? Entonces, que les vaya muy bien y esperemos de que todo este problema pase. Y repito, cualquier duda que tengan mediante el Classroom. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias.